Continuando con lo que estábamos haciendo, había comentado antes que teníamos un caso particular del teorema anterior que tiene nombre porque se utiliza muchísimo y se le puso nombre propio y es el teorema llamado del resto. ¿Qué cambió con respecto al teorema anterior? Tenemos todavía un polinomio, pero el segundo polinomio, el g de x, que antes era el divisor, ahora es un polinomio privilegiado. Es el polinomio cuya, cuya expresión es x menos alfa. No es cualquier polinomio que tenga raíz alfa, no. Es el polinomio concreto x menos alfa. Notoriamente g de alfa vale cero. Voy a marcar bien acá la alfa porque se puede confundir con que sea una x. No, es g de alfa. G de alfa es el número. Elijo g de alfa porque todos los libros de matemática a la raíz o al valor por el cual sustituyo siempre la llaman alfa. Costumbres, podría haber puesto beta y se evitaba la confusión, pero siempre se empieza poniéndole alfa a la preimagen para que después se busque la imagen f de alfa, g de alfa, lo que fuere. La división entera que sigue aquí es la división que ya estaba, solo que el caso de g de x cambió porque g de x ahora es x menos alfa. Así que quedó f de x dividido x menos alfa, cociente c de x y resto r. ¿Por qué no le pongo ahora r de x? Insisto, porque el resto siempre es de grado menor que el grado del divisor o el resto es el polinomio nulo. Este polinomio es de primer grado, por lo tanto, este resto es un número. Si ese número es cero, entonces es el polinomio nulo y a partir de ahí ya tenemos la división exacta. Pero r puede ser un número cualquiera y sigue siendo un polinomio de grado cero, que es un grado menor que el grado del polinomio divisor. ¿Cuál es la tesis del teorema? La tesis es que la imagen de alfa es igual al resto, o sea que el valor numérico del polinomio para x igual a alfa coincide con el resto de la división entera del polinomio entre x menos alfa. La demostración ya está hecha. Lo único que hay que cambiar es g de x por x menos alfa, porque todo lo demás perdura. Y antes decía r de alfa, pero ahora no va a aparecer más r de alfa, porque r es el mismo número, este va a ser este. ¿Cuál es la consecuencia? La expreso y ahí tengo el teorema del resto terminado. Es un caso particular del teorema anterior, así que ya fue demostrado. Aunque se puede demostrar en forma autónoma, ¿no? Porque si hacemos lo mismo que antes, escribiendo f de x como x menos alfa por el cociente c de x más r, sustituimos por alfa, alfa menos alfa va a ser 0 y ya está. O sea que el teorema este se puede deducir sin haber hecho lo anterior. Ahora, ¿cuál sería el enunciado de este teorema como caso particular? El enunciado con palabras sería así. El valor numérico Bn es valor numérico de un polinomio f de x para el valor de x o para x igual a alfa, voy a poner el valor para que no se confunda con valor numérico, es igual al resto de la división entera del polinomio f de x entre x menos alfa. Cuando digo entre, el divisor es el que digo después de entre. ¿A quién divido?
es f de x. Y el divisor es x menos alfa. Ese es el teorema del resto. Enunciado, como caso particular del teorema anterior, se puede demostrar en forma independiente, cambiando g de x por x menos alfa, y aparece limpio el teorema del resto sin necesidad de pasar por el teorema anterior. Enunciado entonces, acá se me borró, división, ahí está. El valor numérico de un polinomio f de x para x igual a alfa es igual al resto de la división entera del polinomio f de x entre x menos alfa. Y aquí está la enunciado. ¿Por qué se lo redacta de esta manera y para qué me sirve? Bueno, porque ahora tengo que enganchar con Ruffini. Porque en Ruffini tenemos un método para dividir el polinomio entre x menos alfa. Toda vez que tengo un polinomio de primer grado, puedo utilizarlo como divisor Ruffini, tenga o no la estructura x menos alfa, porque ya habíamos visto en una clase anterior que aunque el polinomio divisor fuera de otra forma de la estructura a por x más b, también se puede buscar el cociente del resto. Y el resto no depende de la estructura que tenga este polinomio de primer grado. Es importantísimo ese resultado. Así que puedo buscar el valor numérico de un polinomio por dos caminos. Un camino es el de la sustitución directa, como hice antes, con aquel polinomio que tenía menos x a la cuarta más 3x más 10, que buscamos la imagen de menos 3 y la imagen de 2 aplicando la sustitución directa. El otro camino es utilizar el algoritmo de Ruffini y fijarse en el número resto. Cuando me fijo en el número resto, tengo el valor numérico sin necesidad de hacer la sustitución. Es otro camino para llegar al mismo resultado. Puede ser más largo o más corto, no cambia mucho, pero desde el punto de vista de la idea, hay dos maneras distintas de calcular el valor numérico de un polinomio. Mediante la sustitución, como hice antes, o ahora como voy a practicar con el mismo polinomio que tenía antes, haciendo la división mediante el algoritmo de Ruffini y buscando el resto de esa división entera. Y vamos a llegar al mismo resultado, o sea que no va a depender de cuál de las dos estrategias se utilice. En este curso, a veces en algunos ejercicios hay más de una tentativa de camino. No tiene por qué ser camino único. Hay ciertas cosas que no tengo más remedio que utilizar una sola fórmula. Por ejemplo, en una ecuación de segundo grado, una vez que la escribí, ax cuadrado más bx más c igual 0, solamente tengo una forma de resolverlo. En cambio aquí tengo ya dos versiones distintas para hacer lo mismo. Elegiré la que más me convenga. En cuanto a eso, depende del autor, quien lo haga. No hay una ley que diga hay que hacer tal método. Eso nos da una variante respecto a cursos anteriores, en donde había a veces solamente una técnica para resolver. Y acá no, acá hay más de una en este tema. Y entonces voy a hacer lo que hice antes, calculando un valor numérico en base a este esquema con el algoritmo de Ruffini. Así que vamos a hacer una aplicación. Perdón, hallar era f de menos 3 creo, usando el algoritmo de Ruffini con teorema del resto, ¿no? Y era f de x, la que ya habíamos tenido antes, menos x a la cuarta más 3x más 10. Esa es mi f de x. Entonces vamos a buscar f de menos 3 con el algoritmo de Euclides, de Ruffini, disculpen, con el algoritmo de Ruffini con el teorema del resto. Bueno, este es un Ruffini más largo porque tiene muchos coeficientes, porque empieza con exponente 4, así que voy a tener que hacer un algoritmo largo. Primer coeficiente, menos 1. Segundo, no está a la vista, 0. Tercero,
porque este correspondería al coeficiente de exponente 3 en la x. Ahora el coeficiente de exponente 2 también vale 0, porque no se lo ve. Cuando no se lo ve no es que no lo tenga, lo tiene y es un 0. Ahora el coeficiente del término que tiene x elevado a la 1 es 3 y el término independiente es 10. Muchos coeficientes, siempre uno más que el grado que tenga. Había grado 4, 5 coeficientes, porque este tiene grado 0, así que grado 0 es 1, grado 1 es 2, grado 2 es 3, grado 3 es 4, grado 4 es 5. F de menos 3, ¿qué hacemos? Dividimos y ponemos menos 3. ¿Sí? Es igual al resto de la división del polinomio f de x entre x menos alfa. O sea que el número Ruffini coincide con lo que estoy buscando. Este menos 3 lo pongo como el número Ruffini. Y luego, el esquema clásico, el menos 1 queda igual, tapado, 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 el menos 1 baja el mismo, y ahora empiezo, menos 3 por menos 1, 3. 0 más 3, 3. Menos 3 por 3, menos 9. 0 menos 9, menos 9. Menos 3 por menos 29, por menos 9 es más 27. Y 27 más 3 me da 30. Menos 3 por 30, menos 90. Y 10 menos 90, menos 80. Este resto, menos 80, es el que había encontrado antes haciendo la sustitución directa de x por el número menos 3. Entonces, el otro camino y este camino me llegan al mismo resultado. Resultado menos 80. Ya tenemos una aplicación. Podemos ensayar como ejercicio buscar el valor numérico para x igual 2. Ya sabemos que para x igual 2 el resultado va a ser 0. A ver, para x igual 2. Lo mismo, menos 1, 0, 0, 3, 10. Otra vez, otro esquema. 2 sigue siendo este tapado, este nada, aquí tampoco. 2 por menos 1, menos 2. 0 menos 2, menos 2. 2 por menos 2, menos 4. 0 menos 4 es menos 4. 2 por menos 4, menos 8. Menos 8 más 3, menos 5. 2 por menos 5, menos 10. Y 10 menos 10, 0. Efectivamente, nos dio el resto 0 que sabíamos que nos tenía que dar, porque el teorema se cumple. Si es un teorema, se cumple siempre. No hay teoremas con excepción. Si se cumplen las hipótesis, se cumple la tesis, no hay escape. Si la tesis no se cumple, porque en el camino o me olvidé o el teorema está mal redactado. Pero en los teoremas matemáticos tienen la verificación, la certeza de que se van a cumplir siempre.